Damos ahora inicio a nuestra lección número 12 de este curso introductorio, la cuestión del mal. La cuestión del mal es un asunto interesante de observar, un asunto interesante de estudiar también, puesto que en la mayoría de las religiones y también en las escuelas filosóficas se nos asegura que Dios, que es el autor de todo, es perfección infinita. Si vamos a adherirnos a esa idea, vamos a tener entonces que empezar a pensar de dónde salió el mal, puesto que el mal evidentemente es un reflejo de una forma imperfecta de funcionar. Una divinidad infinitamente perfecta no puede producir el mal, por definición. De manera que la pregunta que todos nos hacemos siempre es, pues, si todo surge de Dios, y Dios es bondad y perfección absolutas, pues, ¿de dónde salió el mal? En primer lugar, convendría que cambiar la palabra mal por incompleto. ¿De dónde salió el mal? Lo que nosotros llamamos mal es algo que nos duele, algo que nos desagrada, algo que estimamos que está fuera de armonía, algo que representa cosas indeseables, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas con respecto a lo que nosotros sentimos. Nosotros sentimos cosas desagradables con respecto al mal. Identificamos el mal como una cosa profundamente desagradable, peligrosa incluso, etcétera. Pero si vamos reflexionando bien, nos vamos a dar cuenta que es completamente imposible que exista la luz sin la sombra. Es una cosa bien importante de recordar. En el mal, en la idea del mal, hay un montón de relatividades y son esas las cosas que vamos a discutir en esta lección. ¿De dónde surgió el mal? En las escrituras exotéricas cristianas se nos habla del jardín del Edén y en el hecho de que la primera pareja cometió un pecado y en consecuencia fueron retirados del paraíso y comenzaron las tribulaciones del ser humano. Eso es una forma metafórica, por supuesto, una forma alegórica de explicar de dónde salió el mal. El mal, según esa historia, proviene del ser humano y no de la divinidad, puesto que presumiblemente la divinidad puso a esta primera pareja en el mundo en condiciones de santidad absoluta, de perfección absoluta. De manera que no se suponía que cometieran pecado de ninguna especie, ya sea el sexo o cualquier otro tipo de debilidad que en este particular caso hizo posible su expulsión del paraíso, pero de todas maneras fueron ellos los responsables del mal. Si vamos a adherirnos a doctrinas que son bastante infantiles, como esa, por ejemplo, como que habla de la tentación de Adán y Eva, que le dio la manzana del fruto del árbol prohibido, y la serpiente que la tentó, todo esto es evidentemente alegórico. No se puede tomar de manera absolutamente seria, a menos que se tome, como ya dije anteriormente, de manera alegórica, pero no es una cosa seria realmente. La idea de Satán, por ejemplo, la idea de Satanás, desde donde se supone que surgió la tentación de Adán y Eva, es también una idea más o menos infantil. No es una idea en ese sentido apropiada, pero lo que no es infantil en absoluto es el hecho de que la creación entera, todo el proceso universal, está regido por la polaridad. Tenemos blanco y negro, inevitablemente. Tenemos luz y sombra, inevitablemente. Son parte de la manifestación. Sería imposible realmente poder observar la sombra o poder observar la luz sin su opuesto. Para que tengamos luz, tenemos que tener sombra, en otras palabras. De otra manera, sería blanco sobre blanco y nunca tendríamos una noción clara de lo que es la luz. Es la oscuridad lo que nos permite apreciar la luz. ¿Ok? El pecado original de que se habla en el Génesis no es otra cosa que la ignorancia. Y es importante recordar que todos los males del ser humano, casi todos por lo menos, surgen precisamente de su extraordinaria ignorancia. Cuando el ser humano procede de mala manera, aun sabiendo que está procediendo de mala manera, en el fondo lo que hay es una gran ignorancia con respecto a la ley del karma. Y lo que va a tener que pagar, en el sentido del efecto que va a traer las causas que está sembrando.
Si acaso el individuo conociera lo que es la ley del karma y supiera que cualquier cosa que hagamos que haga sufrir a otros y que introduzca una desarmonía en un todo armónico como es la creación, va a tener que pagar un precio por ello, inevitablemente, porque esa es la ley universal. Sin embargo, no podemos hablar de una persona así como mala, lo que sí podemos hablar de una persona así como incompleta. Es incompleta porque aún no ha recibido toda la información que debe recibir, y si la ha recibido todavía no está en situación de procesarla debidamente y realmente entender lo que se le ha dicho cuando se le explica que cualquier cosa que haga va a tener un efecto. Cuando el ser humano actúa, toma acción en algo, crea causas que evidentemente se transforman en efectos posteriormente. De manera que no existe la necesidad aquí de un juez universal, ni de nadie. Es la ley la que opera, y como es una ley, no puede equivocarse. Siempre actúa de manera apropiada y justificada. Esa es la ley del karma que estudiamos en la lección número 5. Importante recordar, como ya decía anteriormente, lo de los pares opuestos, sin los cuales es completamente imposible que realmente el proceso universal pueda tener lugar. Tenemos, por ejemplo, incluso en la Biblia, ciertas observaciones que parecen bastante interesantes y que vamos a citar para ustedes. En Isaías, capítulo 45, versículo 5, leemos: yo formo la luz y también he creado la oscuridad. He creado la paz y he creado el mal. Yo, el Señor, he hecho todas estas cosas. En Amos, capítulo 3, versículo 6, leemos: habrá mal en la ciudad sin que el Señor lo haya creado. Se han citado solamente dos aspectos, o dos citas de la Biblia, fundamentalmente, pero hay muchos otros citas también de la Biblia que claramente indican la presencia de la divinidad en el concepto de lo que nosotros llamamos mal. Convendría ahora que analicemos claramente lo que significa mal. En primer lugar, como ya dijimos anteriormente, todo aquello que nos parece desagradable, peligroso y difícil, nos parece mal. Supongamos que estamos, por ejemplo, trabajando bajo las órdenes de un jefe en la oficina o en el trabajo cualquiera, que es sumamente arbitrario. Somos competentes en lo que estamos haciendo, el individuo aparentemente se siente amenazado, ve que es posible que algún día lo reemplacemos debido a lo que él observa en nosotros en términos de una inteligencia que parece que él aprecia probablemente como superior a la de él, y encuentra que cada vez que cometemos un pequeño error, lo que hace el individuo es simplemente machacar y machacar sobre él, y eventualmente, claro, nos desespera, porque no acepta bajo ningún punto de vista nada de lo bueno que hacemos y está listo para criticar la cosa más pequeña, más insignificante. Ese tipo de actitud arbitraria, inadecuada e injusta, en el fondo es para nosotros un gran beneficio, porque nos obliga a mirar con cuidado lo que estamos haciendo. Siempre hay lugar para mejorar, y en consecuencia llega un punto en que funcionamos con enorme perfección para evitar la crítica injusta de este individuo. Súbitamente alguien, en conexión con el trabajo que hacemos nosotros, de otra compañía, observa nuestra eficiencia. Se da cuenta que estamos trabajando, estamos funcionando a un nivel poco común de excelencia, y en consecuencia nos hace una oferta de un trabajo mejor en su compañía, pagando bastante más. Renunciamos a la compañía en la cual estamos y nos unimos a la otra compañía en la cual vamos a ganar más y vamos a ser considerados por nuestro trabajo. Podemos entonces considerar lo que hizo nuestro jefe en la primera compañía como algo malo. Si la intención de él no era muy noble, nos benefició enormemente, puesto que nos obligó a llegar a un nivel que hizo posible que encontráramos un empleo mejor. De manera que muchas veces lo que consideramos como malo, a quien consideramos como enemigo, muchas veces incluso, pasa a ser nuestro salvador. Es conveniente recordar eso porque no podemos mirar las cosas desde un punto de vista inmediato. Hay que mirar las cosas en términos de los resultados que producen a la larga. Y entonces lo que nos parecía tan malo en determinado momento, ahora resulta ser que es de nuestro beneficio. Es importante recordar eso. Ahora, cuando uno observa el mundo en la actualidad, sobre todo los tiempos que vivimos ahora, ya hablo en febrero del 2008, nos
nos encontramos con las explosivas fuerzas del mal operando prácticamente por todas partes, tanto a nivel político como a nivel económico, como a nivel social. Los males de este mundo se propagan y lo que tenemos es una situación sumamente difícil de manejar. ¿Ok? ¿Cómo poder manejar esto realmente? ¿Cómo realmente poder evitar el terrorismo, por ejemplo, que es una cosa que conceptuamos como mala? Examinemos el terrorismo, por ejemplo, para ver qué hay de malo en el terrorismo. Lo que hay de malo en el terrorismo fundamentalmente es que apela a la violencia. Y es una violencia solapada, que es peor todavía. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado eso? Si nos ponemos a meditar un poco, nos vamos a dar cuenta que detrás del terrorista lo que hay es una persona desadaptada socialmente. Es muy fácil decir, esta gente no debiera proceder de esa manera. Pero cuando vemos que existen grandes grupos de gente en el mundo, en diferentes países, algunos países incluso en los menos desarrollados, enorme cantidad de gente, sin recursos de ninguna especie, sin atención médica adecuada, con hijos que pasan hambre, con bebés que mueren por falta de leche, etcétera, etcétera, no podemos realmente decir que esta gente no tiene derecho a hacer lo que hacen. Lo que hacen es inapropiado, porque esa no es la forma de hacer las cosas para solucionar los problemas. Recurren a la violencia, y como ya dije anteriormente, es una violencia cobarde, porque es una violencia solapada. Sin embargo, estamos hablando aquí de gente en su gran mayoría desesperada, que son encontrados por políticos que tienen su agenda propia y personal, y entonces indoctrinados para actuar de la manera que actúan. Pero el caldo de cultivo para esta situación, la semilla de este mal, la hemos sembrado nosotros con nuestro egoísmo y nuestro desprecio por las necesidades de los demás. Cuando el ser humano entienda que todos sus congéneres son sus hermanos y que todos nos debemos asistencia mutua y que tenemos que apoyarnos mutuamente para que nadie sufra hambre, para que nadie sufra necesidades, cuando entendamos eso, no vamos a tener terrorismo. Detrás del terrorismo siempre hay una causa. Y esa causa se ha venido repitiendo desde que la humanidad existe. Porque desde que la humanidad existe, el egoísmo ha sido siempre la pauta que ha guiado al ser humano. Una receta segura para el dolor y la dificultad. Esa la vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque el egoísmo trae todo tipo de problemas. Y conviene que analicemos un poquito el egoísmo como el principal mal que nos afecta. ¿De dónde viene el egoísmo? El egoísmo viene, evidentemente, del miedo. No hay nada que asuste más al ser humano y lo incomode más que la oscuridad. Puede ser oscuridad física o puede ser oscuridad mental, espiritual. La oscuridad mental espiritual es una oscuridad que produce la ignorancia. El individuo que está en la ignorancia está en la oscuridad. Esa misma oscuridad lo asusta y lo hace ponerse a la defensiva. Ahí es cuando aparece entonces la actitud que rememora la jungla. ¿Qué es la actitud para ponerme yo? Yo tengo derecho a salvarme, tengo derecho a estar bien, etcétera, etcétera. Y vamos entonces haciendo a los demás a un lado para ponernos nosotros en situaciones de beneficio o para evitarnos problemas. Esa no es la forma. Pero ¿de dónde viene ese egoísmo? Vuelvo a repetir, viene del miedo, fundamentalmente. Cuando se entrega la información adecuada a todo el mundo y se hace la luz en lugar de la oscuridad, ese miedo desaparece. El individuo empieza a pensar y empieza a funcionar en su vida de manera más altruista, más apropiada, más adecuada, porque ya no tiene el miedo anterior. Sabe que está protegido porque la naturaleza tiene sus métodos para protegernos a todos. Sabe perfectamente bien que no tiene necesidad de desesperarse, que mientras realice el trabajo que tiene que realizar, mientras haga los esfuerzos que se esperan de él, mientras se aboque a su trabajo con honestidad y decencia, no le va a faltar nada. Mientras no entienda eso claramente y siga empujando en la dirección equivocada para obtener cada vez más dinero y más dinero cuando los demás están en una situación precaria debido a la ambición de esa persona, ahí entonces el individuo va a continuar teniendo problemas en ese sentido y creando problemas para los demás. Ahí podemos hablar entonces de algo que está mal. El ser humano tiene libre albedrío. Y entonces se puede decir, y mucha gente dice, que hay mucha gente que no debe tener libre albedrío, que no estén preparados para eso, porque actúan de mala manera debido a su libre albedrío.
Y en consecuencia vamos a examinar lo que es el libre albedrío y de si en realidad produce algo que llamamos mal. Continuamos con la cuestión del mal. Hablábamos del libre albedrío y de que realmente representa un peligro darle libre albedrío, a primera vista por lo menos, darle libre albedrío a gente que no tiene la madurez interna necesaria como para proceder bien, en el sentido de tomar decisiones correctas y en todo lo que hagan no abusar de los demás, fundamentalmente. Desafortunadamente no podemos hacer esa discriminación de decir su fulano de tal no está lo suficientemente evolucionado de manera que no le podemos dar libre albedrío. El libre albedrío es una característica humana con la cual empezamos como seres humanos. Es una parte fundamental de nuestra humanidad, de nuestra capacidad humana, digamos. Y se entiende, porque es lógico suponer, que cuando el ser humano es inmaduro internamente, cuando no ha tenido suficientes encarnaciones, vale decir, lo que comete es errores por mal uso de su libre albedrío. Sin embargo, no se le puede quitar el libre albedrío porque al darse el libre albedrío se le da también la responsabilidad de sus actos. La ley del karma es la que va a regular el proceso, inevitablemente. Si el individuo procede mal porque utiliza malamente su libre albedrío y está guiado únicamente por razones egoístas y desatinadas o desconsideradas para con los demás, la ley del karma va a entrar a funcionar. Se espera, repito, que personas con poco desarrollo interno en ese sentido actúen malamente, en el sentido de que empleen malamente su libre albedrío. Pero el mal empleo del libre albedrío trae consecuencias, trae dolor, trae dificultades. La ley del karma va a hacer los ajustes correspondientes. Y en consecuencia, una vez que el individuo se da cuenta de los errores cometidos, de su mal proceder en términos de mala utilización de su libre albedrío, empieza a proceder de mejor manera. Si no tuviera la oportunidad de equivocarse, si no tuviera la oportunidad de embarrarla, para hablar en términos vulgares, nunca progresaría. El individuo aprende debido a sus errores. Los seres humanos aprendemos debido a nuestros errores. Y tiene que permitírsenos cometerlos. Puede arguirse que al cometer los errores afectamos a otras personas. Es verdad. Y otras personas nos afectan a nosotros. Es lamentable también el hecho de que afectamos a personas bastante más avanzadas, que no están en situación de afectarnos a nosotros, porque no harían nada para afectarnos a nosotros negativamente. Sin embargo, tienen que sufrir la forma como nosotros les tratamos porque somos menos evolucionados que ellos. Y entonces ahí aparece haber una injusticia. Pero nuevamente hay que recordarle a todos lo que es la ley del karma, que es una ley de compensación. De manera que quien sufra debido al mal proceder, al mal uso del libre albedrío de otra persona, esa persona va a ser compensada por la ley del karma. Eso es inevitable porque es una ley, y es una ley que compensa. De manera que la persona que procede mal, que tiene un libre albedrío mal utilizado, por así decir, va a ser el que va a tener que pagar las consecuencias, y el karma y su víctima, en cambio, se va a ver beneficiada porque la ley del karma va a hacer los ajustes correspondientes para compensar por un mal o por una dificultad que no se le debiera de haber hecho, no se le hubiera infligido de ninguna manera. Uno de los maestros que nos entregó esta enseñanza define el mal como la exageración del bien. Cuando uno escucha esa frase por primera vez, la tendencia que uno tiene es decir, bueno, si es bien y se exagera, mejor todavía. Pero no es el caso. Porque lo que realmente hace posible la armonía universal es cuando las cosas están en su justa medida. El Buda, Siddhartha Gautama, en su última encarnación, habló, sobre todo en este mismo contexto, siempre habló del camino del medio, el sendero del medio, decía. ¿Por qué? Porque el ser humano invariablemente, especialmente si no está bien desarrollado, siempre está en los extremos. Y eso es lo que nos trae todo tipo de problemas y dificultades. El ser humano debe caminar siempre por el medio, debe calcular, más o menos balancear su vida en ese sentido, para que lo que es bueno no se eche a perder por tratar de exagerarlo. En Estados Unidos existe un dicho que dice, si está bueno no lo arregle.
tenemos la tendencia muchas veces a exagerar las cosas, y lo que es bueno cuando se exagera se torna en malo. Voy a darles un ejemplo. La religión, por ejemplo, es algo necesario y bueno, pero cuando se exagera se transforma en fanatismo y odio. Los peores conflictos religiosos que hemos tenido en el mundo, en la historia de la humanidad, en su gran mayoría han sido de orden religioso, y hasta el día de hoy la gente se sigue matando en el nombre de su religión, en el nombre de su Dios, o de sus mitos, o de sus personajes, avatares o lo que sea. Fundamentalmente porque cae en el grave error de suponer que siempre tienen ellos la razón y los demás no. Los que no tienen razón son malos, están mal, ellos están bien y son buenos. Esa actitud realmente es la que nos ha traído todo tipo de problemas. ¿Por qué? Por exagerar la cosa. La religión no debe ser exagerada nunca. El individuo debe mantenerse en su religión si le agrada esa religión, de manera flexible, de manera tranquila, y jamás tratar de imponer sus puntos de vista religiosos a los demás, y por ningún motivo mirar en menos las opiniones religiosas de otras personas o los dogmas que otras religiones establecen. Todo el mundo tiene derecho a pensar como estima conveniente. Y existen diferentes religiones para diferentes culturas, diferentes estados de ánimo, diferentes mentalidades, diferentes estados de conciencia. Evidentemente tiene que haber diferentes religiones, porque los seres humanos tenemos diferentes estados de desarrollo. Y entonces tiene que haber religiones que encajen con cada uno de los estados de desarrollo. Pero no se puede incurrir en el error de decir que nuestra religión es la única que vale y las demás no. Porque somos los únicos representantes de Dios en el mundo y los demás no. Que los que no están con nosotros son satánicos y ese tipo de cosas. Eso nos ha traído todo tipo de conflicto, todo tipo de problemas. La intolerancia es una exageración de la religión, es una exageración de nuestro concepto de lo que es espiritual y de lo que no es. Una forma muy apropiada de espiritualidad es la tolerancia y aprender a respetar las opiniones de los demás y entender que no todos estamos en el mismo grado de desarrollo y que la misma religión no nos va a servir a todos. Tiene que haber varias, porque hay diferentes estados de conciencia, hay varios estados de conciencia y tiene que haber religiones para que encajen con cada uno. Es una cosa importante. Pero sea cual sea nuestro estado de conciencia, lo más importante de todo es aprender a respetar lo que los demás dicen y piensan. Mientras no se imponga y mientras nadie trate de imponernos nada, no habrá conflictos de ninguna especie en este sentido y todos nos vamos a respetar. Es bien importante entender eso porque eventualmente la religión va a ser una sola en la humanidad. Cuando la humanidad haya logrado ya una medida de desarrollo espiritual interno considerable, no va a haber conflictos religiosos porque va a haber solamente una religión. Y entonces no va a haber necesidad de conflictos de ninguna especie. Es importante también recordar que cuando se analiza el asunto del Génesis, por ejemplo, nuevamente volvemos a ese punto, hay una forma de interpretación de lo que es el Génesis respecto a lo que es Adán y Eva y todo eso, que me parece a mí que es probablemente la más apropiada. ¿Okay? En este particular caso, cuando se habla de Adán, se habla del ego espiritual. ¿Okay? Lo importante es que recordar de que no se trata de una persona, sino que se trata de, en general, de la parte espiritual del ser humano. Para que el ser humano pueda lograr su desarrollo, tiene que tener las experiencias correspondientes. Y esas experiencias le van a representar, en cierta medida, ensuciarse, inevitablemente. Puesto que va a estar en contacto con una serie de aspectos negativos que tiene la vida. Y eso es inevitable en el contacto con los demás y con las circunstancias que nos rodean. Es bien difícil en ese sentido. Pero no existe otra posibilidad. Porque mientras el ser humano mientras el ego espiritual, el alma, sea inocente, que es como se explica en el Génesis, hablando de Adán, inocente, ¿por qué? Porque no conoce el pecado, porque no conoce la tentación, porque no conoce ninguna de esas cosas. Y en consecuencia su limpieza, su inocencia, procede de la ignorancia. Y eso no es lo más apropiado. Estamos en el proceso de desarrollar conciencia, los seres humanos, la única razón por la cual estamos aquí. Y eso se va a lograr solamente a través de múltiples experiencias de todo tipo, algunas de las cuales no van a ser muy apropiadas, no van a ser muy santas, que digamos, es inevitable. De modo que el ser humano en cierta medida se va ensuciando y se va corrompiendo a medida que va aprendiendo. Pero entonces interviene la ley del karma. Y entonces empieza a recibir el individuo los efectos de los errores que ha cometido, de las causas que ha sembrado que son equivocadas, inapropiadas. Eso lo hace reflexionar.
La reflexión le trae el proceder correcto, y el proceder correcto le trae el avance. El avance, a su vez, le trae consigo el desarrollo que está buscando. De manera que es una cadena de eventos que va teniendo lugar en que el ser humano se va moviendo para eventualmente llegar a la luz, pero tiene que cometer los errores. No es agradable, claro, verlo cometer los errores. No es agradable ser víctima de los errores de otras personas. Y no es agradable darnos cuenta que estamos haciendo víctimas a otras personas de nuestros errores. Nadie puede sentirse agradado con una cosa semejante. Sin embargo, es el proceso mediante el cual vamos inevitablemente avanzando. Porque toda esta colección de errores, de mal criterio, de malas elecciones que hacemos a veces en términos de la forma como vivimos nuestra vida, nos trae todo tipo de complicaciones y todo tipo de dolor. Se ha dicho que el dolor es el gran maestro en la escuela de la vida, pero se dice que el dolor es malo, que el placer es bueno. Sin embargo, el placer no es una cosa que nos hace avanzar, es el dolor realmente lo que nos trae la mayor medida de avance, porque nos obliga a reflexionar y nos obliga a proceder de mejor manera para poder evitarlo. Eso es absolutamente inevitable. Además, importante de recordar que lo que es bueno en una etapa determinada del desarrollo de la humanidad es malo en otra, tanto a nivel colectivo como individual. El egoísmo, por ejemplo, lo hemos ya sindicado como algo inapropiado, como algo malo y causante de todo tipo de problemas. El asunto es que la mónada humana, el verdadero ser humano que somos, esa chispa espiritual, ese ser que emana de la divinidad, está en proceso de desarrollo. Ese es el problema, ese es el asunto, fundamentalmente. Y en consecuencia, ese desarrollo implica el sentido del yo. El sentido del yo es lo primero que la mónada tiene que tener. Tiene que identificarse a sí mismo como un yo. Y en el esfuerzo por lograr eso es donde se va logrando una medida de egocentrismo. Evidentemente lo va separando de los demás, porque es la única manera de poder sentirse como un yo. Yo estoy aquí, él está allá, ella está allá, ellos están allá y yo estoy aquí. Eso es una situación instintiva en la cual la mónada se va afirmando a través de sus personalidades y gradualmente creando un sentido de identidad propia del yo. Pero al mismo tiempo eso trae consigo inevitablemente egocentrismo y una sensación de separatividad de los demás, que es un grave error. Pero es inevitable porque es la única manera. La separatividad y el egoísmo que trae consigo, nuevamente digo, va a ser tratada por el karma, evidentemente, y el individuo se va a encontrar con las consecuencias. Y ahora entonces tiene que deshacerse de ese egocentrismo, pero ya ha logrado su individualidad, que es lo principal. El proceso se compara de manera un poco burda con lo que es un andamio. Un andamio es un aparato con tablones que generalmente están muy sucios, muy feos, en muy mal estado, en ese sentido, con poleas, que se coloca en la fachada de un edificio para poder pintarlo. Se ha hecho un edificio de 8 pisos y no puede pintarse con escaleras. Hay que poner andamios. Mientras los andamios están puestos en el frontis del edificio y se está trabajando en ellos, lo que se ve es muy feo, evidentemente. Pero una vez que el edificio está pintado y se retiran los andamios, todo queda muy bonito. El egoísmo es nuestro andamio. Durante un tiempo lo necesitamos para poder afirmar nuestro yo, nuestra sensación, nuestra idea de yo, del yo. Es fundamental obtenerla. Es parte de la conciencia humana, es parte del proceso de conciencia que estamos desarrollando. De manera que eso es necesario. Pero una vez que ya se ha logrado esa autoidentificación, de saber quién uno es, hay en consecuencia la necesidad de abandonar ese egocentrismo, esa necesidad de yo, ese exceso de yoísmo, por así decir, tiene que ir desapareciendo. Otra cosa que es bien importante, y eventualmente desaparece, y otra cosa importante de recordar también es que lo que es bueno y lo que es malo depende también mucho de la cultura de las personas, del lugar de donde proceden. Es, por ejemplo, tradicional entre los esquimales que cuando llega un visitante a pasar con ellos una noche en un iglú donde ellos viven en iglús, que son como especies de casetas hechas de hielo, de aspecto circular, en donde hace evidentemente un gran frío, puesto que es como vivir adentro de una hielera. Y es de muy buen gusto entre ellos que el visitante, que el dueño de casa, por así decir, el dueño de la cabeza de familia, le preste la señora, su esposa, al visitante para que duerma con él.
No tanto por sexo, no se trata de eso, sino que simplemente para que la persona pueda tener el calor del cuerpo de otra persona cerca, en vista de que no está acostumbrada a ese tipo de frío, porque es un visitante. Y en consecuencia lo que es muy apropiado para ellos resulta para nosotros totalmente inaceptable, desde el punto de vista occidental, por lo menos, y oriental también. Resulta inapropiado compartir su señora con nadie, aunque no exista sexo de por medio, igual parece una cosa inadecuada. Pero entre los esquimales no lo es. Es importante recordar, en consecuencia, que lo que es muy apropiado en algunas culturas es profundamente inapropiado en otras. Lo que es malo en algunas, en otras no lo es. Y hay que aprender a respetar lo que son las culturas de los demás, que están generalmente fijadas por las condiciones en las cuales esas culturas se han desarrollado. De manera que es importante no pasar juicio sobre eso también y tener la paciencia necesaria para aceptar cosas que a nosotros pueden parecernos inaceptables, pero que en la mente de otras personas, de otros grupos humanos, es perfectamente aceptable. Convendría entonces tratar de determinar si efectivamente hay algo que es malo, porque realmente hasta ahora hemos visto una cosa importante, que se trata de algo relativo, algo que depende de una serie de factores, algo que puede parecer como malo, inadecuado, y sin embargo resulta que a la larga resultó bueno. Tomamos decisiones muchas veces que probablemente no son las más apropiadas, pero pensamos que son apropiadas. Y cuando la cosa no nos resulta, decimos, esto me fue mal. Resulta que después, si se observa bien y pasan años y se presentan circunstancias similares de nuevo, nos damos cuenta de que si hubiera resultado lo que nosotros creíamos que nos iba a ser tan bueno, hubiéramos entrado en un problema bastante más serio y hubiera sido realmente un desastre. Conviene entonces recordar que lo que aparece como malo muchas veces es en realidad bastante bueno. Hay que tener la perspectiva necesaria, claro, generalmente uno se da cuenta después, pero ahí hay otra relatividad más en el asunto del mal. En teosofía se nos dice algo bastante interesante con respecto a la naturaleza de la divinidad en relación con el asunto del mal. Puesto que, como ya dije anteriormente, si Dios es infinitamente bueno y todo lo que existe emerge de la divinidad, pues ¿de dónde salió el mal? Y nos dice lo siguiente, la teosofía postula a un ser supremo, como el absoluto, algo que es imposible realmente de describir, porque es algo que no está manifestado, pero que existe, y esa idea es tan abstracta que es imposible para la mente humana más brillante incluso poder entenderla. Pero el absoluto es en sí algo incondicionado e inmanifestado. Piensen ustedes, incondicionado e inmanifestado es algo absolutamente imposible para nosotros de entender, algo que es incondicionado e inmanifestado pero que realmente no está manifestado. Es imposible realmente de comprender algo que existe pero no está manifestado. Sin embargo, es lo que se nos dice que ocurre. Pero de este ser, de esta entidad, no sé llamarlo ni entidad tampoco, porque ni siquiera podemos saber lo que es el absoluto. Pero de ello surge lo que llamamos el logos. ¿Ok? Es decir, surge una entidad que es la que eventualmente crea el universo, que pasa a ser objetivo y condicionado. Y se manifiesta periódicamente. Como ya hemos dicho, el universo aparece y desaparece sucesivamente en enormes periodos de tiempo, fundamentalmente. Pero esta manifestación, según se nos dice, siendo una expresión parcial y en consecuencia limitada de aquel que es ilimitado, tiene que ser perfecta. En otras palabras, el Dios de que se nos habla aquí no es un Dios perfecto. Cuando se transforma en un ser, cuando se manifiesta, es imperfecto porque es incompleto. Empieza a evolucionar esencialmente. Porque toda manifestación inevitablemente implica la idea de evolución. ¿Por qué? Porque la manifestación es dinámica. No existe nada quieto, nada que está realmente detenido en lo que llamamos manifestación. Si hay manifestación, es dinámica. Puede parecernos que no hay dinámica, por ejemplo, en una piedra, o en una pared, o en una silla, objetos que vemos que no se mueven. Sin embargo, estos objetos están hechos de átomos, y esos átomos están en movimiento. Hay una dinámica total en el universo, incluso en las cosas que nos parecen inertes, que no podemos evitar porque es parte de la manifestación.
Del momento que el absoluto se manifiesta como un ser y pasa a ser lo que llamamos el logos, comienza ese logos a evolucionar a un nivel infinitamente mayor que el de un ser humano, evidentemente, pero comienza a evolucionar como logos. Esa evolución de ese logos es lo que hace que el universo evolucione, porque el universo físico es el cuerpo físico de ese logos. Y en consecuencia va evolucionando una y otra vez, porque no es perfecto. Perfecto solamente es aquello que es inmutable, y algo inmutable que va a decir que no cambia, y algo que es absoluto, algo que no tiene límites, algo imposible de comprender para la mente humana. Pero cuando hablamos de un ser, cuando hablamos ya ahora de algo que se ha manifestado, ya no podemos hablar de algo infinito y perfecto. Estamos hablando de algo que es realmente inconmensurablemente mayor que un ser humano, de la mejor especie, evidentemente, pero se trata de un ser y está en evolución. Ese es la idea divina tras esta limitación impuesta, es la de ofrecer la oportunidad al ser humano de alcanzar la perfección por sí mismo. Esa es la idea fundamental. En este tipo de curso no tratamos de criticar religiones de ninguna especie, por el respeto que nos merecen en algunos de los postulados que ofrecen. Podemos no estar de acuerdo, eso evidentemente, porque no hay razón para que estemos de acuerdo en todo. Hay ciertas cosas que no nos parecen apropiadas, pero fundamentalmente el ser humano necesita una cierta medida de guía interna, y entonces las religiones son necesarias por esa razón. Lo importante de recordar, sin embargo, es que cuando se presenta una idea religiosa, una idea de orden espiritual, digamos, no debe considerársela como la última palabra. Tal como hemos dicho en este curso, que tampoco pretende tener la última palabra en nada, en las religiones debe ocurrir lo mismo. Debe haber una medida de tolerancia y debe haber también una advertencia para todos los fieles, de saber que estamos en pañales en muchos aspectos, que hay muchas cosas que no podemos comprender todavía, pero que el universo está regido por leyes, y que si estudiamos esas leyes con cuidado, podemos llegar al convencimiento de que hay ciertas cosas que son explicables, ciertas cosas que realmente podemos estudiar, y ciertas conclusiones más o menos apropiadas que podemos sacar. No existe razón alguna para que una persona, porque es religiosa, obedezca ciegamente dogmas que no tienen sentido. Precisamente el ser religioso, el ser espiritual, implica ser también un investigador. Realmente pensar si lo que se le está diciendo es o no es verdad, si es viable o si no es viable, si está en línea con la ciencia y el sentido común, la lógica. Eso es esencial. No se puede entrar a una religión de manera ciega, creyendo ciegamente lo que diga una persona que dice estar en contacto con Dios. ¿Saben ustedes cuántas personas hay que han dicho que están en contacto con Dios? ¿Cuántas religiones hay, incluso más pequeñas que las principales, que afirman ser la última palabra, que son realmente las únicas representantes de Dios? Esto lo hay por todas partes. Oímos la palabra de Dios por todas partes. Y van por todas partes templos de todo tipo, en todos los países. Y lo que tenemos es un mundo lleno de conflicto, lleno de dificultad por todos lados. Y gente que ni siquiera hace caso, ni funciona de acuerdo con los principios que sus religiones le dictan. Una enorme cantidad de gente que se dice muy religiosa está animada por la intolerancia e incluso por el odio, para con aquellos que no piensan igual. Y si vamos a hablar de mal, yo creo que ahí podríamos identificarlo bien claramente, en ese sentido. No existe nada más mal más inapropiado y más claramente mal que la intolerancia. Importante recordar que no sabemos todo, que pensamos que sabemos. También es importante recordar que no podemos considerarnos conocedores de la verdad cuando estamos apoyados en las palabras de otras personas, que a veces ni siquiera conocemos personalmente. Importante recordar que cuando se nos dice algo acerca de la divinidad, acerca de la vida espiritual, es algo que tenemos que ponderar con cuidado. Tratar de informarnos acerca de la fuente que nos está entregando la información, de si efectivamente es una fuente que vale la pena escuchar. El problema está que la gran mayoría de nosotros nos guiamos por lo que nos gusta, por lo que emocionalmente nos acomoda, y en consecuencia aceptamos cosas que no son verdad. Una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es la realidad. Las realidades son las realidades, las cosas son como son, aunque no nos guste, aunque no aceptemos y aunque no entendamos. Las cosas siguen siendo lo que son, ya lo hemos dicho, nunca se repite lo suficiente. Importante recordar en consecuencia para el ser humano que tiene que tener cuidado en ese sentido y revisar, observar
pensar, ponderar y dar vuelta lo que se le ha dicho por sus autoridades religiosas, para determinar si efectivamente tiene o no tiene valor. Cualquier organización, ya sea de orden religioso, filosófico o del orden que sea, que le saca dinero a sus fieles, a sus seguidores, es digna de sospecha. No existe necesidad alguna de sacarle dinero a la gente para ese tipo de cosas. La información útil de orden espiritual puede ser entregada sin costo de ninguna especie, sin organizaciones de ninguna especie. Y esto lo dijo un gran pensador que ya no está en este mundo, Jiddu Krishnamurti, que trató de hacerle entender a la gente de este mundo que el gran problema que tenemos es justamente demasiadas organizaciones, demasiadas religiones, demasiados dogmas. La gente termina peleando por esa razón, terminan discutiendo, terminan odiándose, terminan destruyéndose, matándose mutuamente, en el nombre de sus respectivos profetas y sus respectivos mitos. Esas cosas no solucionan nada y no elevan al individuo espiritualmente. Ciertamente no ayudan a la evolución de la humanidad, ni colectiva ni individualmente, y es una cosa que hay que evitar a todas costas. Es interesante, en el caso que nos mueve hoy día, hablar de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore era un poeta indo que además era un gran filósofo, y decía: sabemos que nuestros males son como meteoritos, fragmentos de vida dispersos que requieren la atracción de un gran ideal para ser asimilados en el todo de la creación. Cuando miramos al cielo por la noche, ¿no nos resulta evidente la forma ordenada y precisa en que existen aquellos millones de estrellas y planetas en sus órbitas bajo el gobierno de la ley natural? Y al observar esto, ¿no nos resulta claro ver cuán escasos son los meteoritos que parecen separarse de este orden para seguir su propio curso? Y aún así, si observamos estos últimos con detención, veremos que tarde o temprano entran en la órbita de algún planeta o caen en él, desintegrándose y desapareciendo. Y si realmente nos consideramos ciudadanos del universo, dispuestos a respetar la ley natural que los rige, ¿no será sensato tratar a los meteoritos, de lo que llamamos nuestros males diarios, con la paciencia necesaria para eventualmente entender que van a desaparecer? Tenemos que trabajar evidentemente en la desaparición de nuestros males, y eso es perfectamente posible, pero recordemos que el dolor que nuestros males nos han infligido es el gran maestro que nos lleva a la luz, que nos lleva al conocimiento. Es importante recordar también. En vista de ese tipo de consideraciones, es importante no concentrarse en la vileza del pecador. Este ha sido un gran problema en Occidente siempre. Continuamente refiriéndonos a la vileza del pecador, y ustedes son pecadores y este tipo de cosas, y tienen que ser redimidos y este tipo de cosas. Esto es sencillamente inútil. Nunca ha servido para enaltecer al ser humano, ni le ha ayudado en su evolución jamás. El ser humano es una chispa divina y en consecuencia no puede ser malo ni puede ser pecador de ninguna especie. Lo que sí tiene que hacer el ser humano, que es la mónada, es aprender a manejar el equipo que la naturaleza le ha entregado. Le ha entregado una mente para que piense, emociones y deseos para que sienta, y un cuerpo físico para que pueda tener las experiencias necesarias a nivel físico que van a desarrollar su conciencia. Tiene que aprender a usar estos vehículos como corresponde. Pero no se le puede tratar de malo cuando esos vehículos hacen lo que el individuo no quiere que ocurra. El único problema que él tiene es no saber manejar sus vehículos, no saber manejar su mente apropiadamente, no saber manejar sus emociones y sus deseos apropiadamente. Y en consecuencia tampoco poder manejar apropiadamente su cuerpo físico. Cuando el individuo aprende a manejar sus vehículos, sus cuerpos, y entonces entra en control total de su personalidad, de sí mismo, está en el camino hacia la liberación. Y eso es lo único que tiene realmente que importarle. Porque en un mundo donde la lucha por la vida parece inevitable, es perfectamente posible vivir de acuerdo a una actitud interior que arroje luz sobre la oscuridad y que pueda cambiar la tristeza de muchos en alegría. Yo creo que cada persona tiene sus propias batallas que ganar. La conquista de su propia ignorancia, el logro de un atisbo de la luz como resultado de una vida de correcto proceder. Porque al ganar esas pequeñas batallas, la avaricia se transforma en amor.
que es lo importante. Vamos dejando a un lado el egoísmo. Y lo que fue otro era considerado como malo, pasa a ser bueno porque lo hemos redimido, lo hemos realmente enaltecido. Y entonces nuestros problemas empiezan a desaparecer. Tenemos demasiados problemas innecesarios. Son perfectamente solucionables, siempre y cuando entendamos que si se vive de acuerdo con la ley universal, vamos por camino seguro, porque el universo es muy antiguo y estas leyes son muy antiguas y son las mismas que han hecho a otras humanidades anteriores a la nuestra, las han hecho evolucionar. De manera que es siempre útil y sabio guiarnos por la ley. Ahora, ¿existe realmente el mal? La pregunta que hicimos al comienzo. Efectivamente, hay un solo mal al que podemos considerar como tal. Todo aquello que represente dificultad, todo aquello que represente obstáculo para nuestro avance, para nuestra evolución, puede ser considerado como malo. Todas las demás cosas que son dolorosas y para nosotros malas, en el fondo no lo son. Son la palanca que nos permite avanzar y lograr nuestro desarrollo de conciencia. Lo que ponemos por delante, las piedras que ponemos en el camino para nuestro avance, son lo único que podemos realmente considerar como malo. De manera que, bajo las presentes circunstancias, debemos transmutar en algo positivo todo lo malo que veamos. Ver lo bueno en lo malo es muy, muy importante porque lo transforma. La mente es capaz de cualquier cosa. Si miramos las cosas de manera positiva y apropiada, en este sentido, si podemos identificar aquello que es beneficioso para todos y aquello que es perjudicial para todos, y nos atenemos a respetar eso, estamos seguros de que el mal va a ir perdiendo, o lo que llamamos el mal, va a ir perdiendo su poder sobre este mundo. Y el sufrimiento tan terrible que tenemos en la actualidad eventualmente va a desaparecer. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre los ángeles, el reino angélico, que es una parte fundamental de todo este proceso de desarrollo. Muchísimas gracias.